Mientras los niños jugaban en el patio, un taxi se estacionó frente a la vecindad. La puerta trasera se abrió, y de él bajaron dos personas. Una mujer joven y elegante, con el cabello largo y rizado, y una niña de rostro angelical, con un vestido blanco y una mirada tierna. Los niños dejaron de jugar para observar con curiosidad. Y don Ramón, que estaba recostado en la entrada de su casa, se incorporó de inmediato al ver a la mujer. «Gloria», dijo el profesor Girafales, que justo pasaba por allí. La mujer sonrió con amabilidad. «Profesor Girafales. Qué gusto verlo». Doña Florinda, que había salido a tender ropa, alzó la ceja al ver la escena. «¿Y a qué se debe su visita?», preguntó Girafales con entusiasmo. «No es una visita, profesor», respondió Gloria. «Mi sobrina y yo nos mudaremos a la vecindad». Las miradas se cruzaron. Don Ramón sonrió de oreja a oreja, y doña Clotilde, que barría cerca de su casa, dejó caer la escoba. «¿Vivir aquí?», preguntó doña Florinda, sin poder disimular su molestia. «Sí, es un lugar acogedor y el alquiler es económico», respondió Gloria con una sonrisa. Y en ese momento, la niña se acercó a los demás niños y saludó con dulzura. «Hola, me llamo Patty. ¿Puedo jugar con ustedes?». Kiko y el chavo se quedaron boquiabiertos. Y la Chilindrina entrecerró los ojos. «Yo soy Kiko. Y quiero jugar contigo», dijo el niño de cachetes inflados, sonriendo de oreja a oreja. «Y yo soy el chavo», dijo el chavo. «Y también quiero jugar contigo». Ambos niños se miraron con rivalidad. «Bueno, podemos jugar los tres», sugirió Patty con una sonrisa encantadora. Pero la Chilindrina la miró con algo de enojo. «Yo también quiero jugar», dijo con los brazos cruzados. «Claro», respondió Patty, con esa dulzura que no parecía falsa, pero que en el fondo hacía sentir a la Chilindrina incómoda. Y desde aquel día, la llegada de Patty y Gloria trajo un cambio en la vecindad. Don Ramón, siempre astuto, empezó a mostrarse más atento con Gloria, invitándola a pasear y al cine. Y la bruja del 71, al ver esto, solo suspiraba con frustración. Por otro lado, doña Florinda se mantenía cerca del profesor Girafales, temiendo que su cortesía con Gloria significara algo más. Pero el profesor, como siempre, solo era amable con todos. Después de eso, los días pasaban y Kiko y el chavo competían constantemente por la atención de Patty. Intentaban impresionarla de distintas maneras, desde presumir sus juguetes hasta hacer cosas ridículas. Pero en cada oportunidad, la Chilindrina intervenía, saboteando los intentos del chavo, pues ella siempre había estado enamorada de él en secreto. Sin embargo, nadie sospechaba que Patty realmente no era la niña dulce que aparentaba ser. Y los días pasaron en la vecindad, hasta que llegó una noche, en la que la Chilindrina no podía dormir. Daba vueltas en su cama, con la mente llena de pensamientos. No soportaba ver cómo el chavo se enamoraba de Patty. No era justo. Ella siempre había estado ahí, siempre había jugado con él, siempre lo había cuidado, y ahora él solo tenía ojos para esa niña nueva. No es justo. Susurró para sí misma, apretando las sábanas entre sus manos. Pero fue entonces cuando escuchó algo. Unos pasos. La Chilindrina se sentó de inmediato y miró hacia la ventana que daba al pasillo entre el primer patio y el segundo patio. Después, se quedó en silencio, intentando escuchar mejor. Minutos después, se levantó de su cama y se acercó con cautela. Pudo distinguir una silueta moviéndose en la penumbra. Pero se le heló la sangre cuando reconoció la figura. Era Patty. La niña caminaba con tranquilidad hacia el segundo patio. ¿Qué hacía despierta a esas horas?, se preguntó la Chilindrina. Y la curiosidad fue más fuerte que su temor, así que ella salió de su casa en puntillas, cuidando de no hacer ruido. Después, se escondió entre las sombras y observó. Patty estaba sentada en la fuente del segundo patio. El reflejo de la luna iluminaba su rostro. Pero entonces, la Chilindrina escuchó algo que la dejó helada. «Me encanta ver cómo esos dos tontos se pelean por mí», dijo Patty con una risa baja y divertida. La Chilindrina contuvo la respiración. «Me pregunto», continuó Patty, con una voz dulce pero perturbadora. «¿Serán capaces de hacerse daño por mi atención?». La Chilindrina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Patty estaba disfrutando de todo eso?
Pero la Chilindrina no quiso oír más. Se dio media vuelta y regresó a su casa con el corazón latiéndole con fuerza. Sin embargo, sabía que tenía que advertir a los demás. Y al día siguiente, por la mañana, la Chilindrina no perdió el tiempo. Apenas vio al Chavo y a Kiko en el patio, corrió hacia ellos. Tienen que escucharme. Kiko cruzó los brazos. ¿Qué quieres ahora? Es sobre Patty, dijo ella con seriedad. No es quien aparenta ser. El Chavo parpadeó confundido. ¿Qué dices, Chilindrina? Anoche la escuché hablando sola en la fuente, exclamó la Chilindrina. Dijo que se alegraba de ver cómo ustedes dos se peleaban por ella. Le divierte. Kiko rió con burla. Dices eso, porque estás celosa. No es cierto, Kiko, dijo la Chilindrina. Te digo la verdad. El Chavo la miró confundido. Pero, Patty es buena con nosotros. No creo que haya dicho eso. La Chilindrina apretó los puños con frustración. ¿Por qué no me creen? Porque estás celosa, repitió Kiko con una sonrisa de suficiencia. Y molesta, la Chilindrina miró al Chavo. Chavo, dime que tú sí me crees. El niño dudó. Después, la miró a los ojos y sintió algo extraño. La Chilindrina nunca hablaba así. Siempre era bromista, siempre le hacía travesuras, pero ahora parecía realmente asustada. Yo. Intentó hablar el Chavo. Pero en ese momento, una voz dulce interrumpió la conversación. Chavito. Los tres voltearon. Patty se acercaba con su característico andar tranquilo, sonriendo como siempre. ¿Vienes a jugar conmigo? El Chavo miró a Patty y luego a la Chilindrina. La duda seguía en su mente. Pero Patty le tomó la mano y lo alejó de la Chilindrina, quien solo pudo observar cómo el Chavo se iba con ella. Y la Chilindrina apretó los labios con rabia. Pero sabía que no podía rendirse. Y no iba a permitir que el Chavo y Kiko cayeran en las redes de Patty. Después de eso, los días pasaban y la competencia entre el Chavo y Kiko por la atención de Patty seguía intensificándose. A veces, Patty pasaba todo el día con el Chavo, tomándolo de la mano y sonriéndole con dulzura. Otras veces, prefería estar con Kiko, halagándolo y haciéndolo sentir especial. Y la Chilindrina, cansada de que ninguno de los dos le creyera cuando intentaba advertirles, dejó de insistir. Pero no se rindió. Si no podía hacerlos entrar en razón, al menos intentaría evitar que hicieran algo estúpido. Pero días después, en una tarde, la Chilindrina notó algo extraño. El Chavo tenía un vendaje en el brazo. ¿Qué te pasó?, preguntó la Chilindrina. Me corté, respondió él con desinterés. Fue un accidente. Y casi todos le creyeron, incluso Kiko, quien solo se burló diciendo que el Chavo era torpe. Pero la Chilindrina no. Había algo que no le cuadraba. Así que decidió investigar. Y esa noche, cuando la vecindad quedó en completo silencio, la Chilindrina salió de su casa. Se aseguró de que nadie la viera, y con cuidado, trepó hasta la ventana del departamento 8. El Chavo dormía profundamente sobre unas cajas, cubriéndose con su gastado gorro. Y con el corazón latiéndole con fuerza, la Chilindrina entró sin hacer ruido. Después, se arrodilló junto a él, y con manos temblorosas, comenzó a retirar el vendaje de su brazo. Pero cuando finalmente lo quitó, un escalofrío recorrió su cuerpo. En la piel del Chavo había una cicatriz con la letra P. La Chilindrina sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no pudo evitar soltar un sollozo. Pero ese pequeño sonido fue suficiente para despertar al Chavo. Él abrió los ojos, y al ver a la Chilindrina junto a él, se incorporó de golpe. ¿Qué estás haciendo?, le reclamó con furia. Pero cuando vio las lágrimas en su rostro, su enojo se desvaneció. La Chilindrina lo miró con el alma rota. Dime la verdad, susurró. ¿Patty te pidió que hicieras esto? El Chavo desvió la mirada. Ya te dije que fue un accidente. No te creo, gritó la Chilindrina. El Chavo apretó los labios con frustración, pero al ver la desesperación en los ojos de su amiga, entendió que no tenía escapatoria. Solo suspiró y bajó la cabeza. Sí, ella me lo pidió. La Chilindrina sintió que el corazón se le rompía aún más. ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo el Chavo, mientras tragaba saliva. Me dijo que si lo hacía, ella sería mi novia. Y que eso hacen los novios. Un silencio pesado se apoderó del cuarto. Y la Chilindrina no pudo soportarlo más.
Le dio una cachetada al chavo. Él se quedó en shock, llevándose una mano a la mejilla. Pero antes de que pudiera reaccionar, la Chilindrina lo abrazó con fuerza. Eso no hacen los novios, chavito. Sollozó. Eso no está bien. El chavo sintió como su gorro se humedecía con las lágrimas de su amiga. Patty no te ama, dijo la Chilindrina. Ella solo quiere verlos hacerse daño. El chavo se quedó en silencio. Su mente estaba nublada. Pero fue entonces cuando la Chilindrina, sin darse cuenta, dejó escapar las palabras que jamás se había atrevido a decir. Yo sí te amo, chavito. El chavo sintió que el mundo se detenía. Abrió los ojos con sorpresa y miró a la Chilindrina, quien, al darse cuenta de lo que había dicho, se cubrió la boca con las manos. Perdón, chavito. Se apresuró a decir. No quise, bueno, sí quise, pero no debí decirlo. Después de esas palabras, ella esperaba que el chavo la rechazara como siempre lo hacía cuando ella intentaba demostrarle su cariño. Pero, para su sorpresa, esta vez fue diferente. El chavo la miró con los ojos muy abiertos. Y durante unos segundos, pareció estar procesando todo lo que acababa de pasar. Pero luego, sin decir nada, la abrazó. Y la Chilindrina sintió como su corazón latía con fuerza contra su pecho. Yo también te amo, susurró el chavo con la voz entrecortada. La Chilindrina se quedó en shock. ¿Qué dijiste? El chavo, todavía abrazándola, escondió su rostro en su hombro. Que también te amo, pero nunca me había dado cuenta hasta ahora. La Chilindrina sintió un nudo en la garganta. Pensé que solo podía verte como mi amiga, continuó el chavo. Pero ahora entiendo que estaba equivocado. Sin poder evitarlo, la Chilindrina volvió a abrazarlo con fuerza. Pero esta vez, con una gran sonrisa en el rostro. Ya que por primera vez, él le estaba devolviendo sus sentimientos. Después de unos minutos, ambos se separaron y limpiaron sus lágrimas. Pero sabían que no podían quedarse solo en ese momento feliz. Todavía había un problema. Un problema llamado Patty. Chavito, tenemos que hacer algo, dijo la Chilindrina, recuperando la seriedad. Si te pidió que te hicieras eso, seguramente también se lo pidió a Kiko. El chavo bajó la mirada. Sí, susurró. Y Kiko es capaz de hacer cualquier cosa con tal de impresionarla. Ambos se miraron con preocupación. Tenían que detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Hablaremos con él mañana, decidió la Chilindrina. Y el chavo asintió. Pero antes de que la Chilindrina pudiera salir por la puerta para volver a su casa, sintió que el chavo la detenía de la mano. Pero cuando se giró para verlo, su corazón casi se detiene. El chavo se acercó y le dio un beso en la mejilla. La Chilindrina sintió como su cara se encendía de inmediato. Y el chavo, aunque algo nervioso, sonrió tímidamente. Y ella, sin poder evitarlo, también le devolvió el beso. Después de eso, ambos se quedaron en silencio por un momento, sonriendo torpemente el uno al otro. Segundos después, finalmente, la Chilindrina salió del cuarto, pero esta vez con una sensación extraña en el pecho. A pesar de todo lo que estaba pasando, no podía evitar sentirse feliz. Después de tanto tiempo, después de tantos intentos fallidos, el chavo por fin correspondía a sus sentimientos. Pero aún tenían un problema por resolver. Y al día siguiente, el sol de la mañana apenas comenzaba a iluminar la vecindad cuando un grito desesperado rompió el silencio. ¡Auxilio! Por favor, ayúdenme. Doña Florinda salió corriendo de su casa con Kiko en brazos. El rostro de Kiko estaba pálido, y sus muñecas estaban cubiertas de cortes profundos. Y don Ramón, doña Clotilde y Gloria corrieron hacia ella al ver la escena. «Llévenlo al hospital ahora mismo», exclamó doña Clotilde. Y sin perder un segundo, los adultos salieron de la vecindad a toda prisa. Por otro lado, el chavo y la Chilindrina se quedaron en el patio, en completo shock. Habían llegado demasiado tarde. Kiko había caído en el mismo juego de Patty, y ahora, su vida pendía de un hilo. Pero entonces, la puerta del departamento de Patty se abrió. La niña salió con su típica sonrisa dulce y miró directamente al chavo. «Chavito», dijo con voz dulce. «Vamos a jugar, ¿sí?» Pero el chavo no se movió. En cambio, apretó la mano de la Chilindrina. «No, Patty. No voy a jugar contigo nunca más». La sonrisa de Patty se desvaneció. «¿Qué dijiste?» «Que ya no quiero saber nada de ti».
respondió el chavo. Ya sé que eres una niña despreciable. La expresión de Patty cambió en un instante. Su mirada se volvió oscura y sus labios se curvaron en una mueca de furia. Fue ella, ¿verdad? Dijo señalando a la Chilindrina. Ella te contó todo. El chavo asintió con firmeza. Pero entonces, Patty comenzó a reírse. Pero no era su risa dulce de siempre. Era una risa desquiciada, aterradora. Ninguno de los dos va a seguir vivo. Gritó. Y luego, sacó un cuchillo de su vestido. La Chilindrina se quedó paralizada. Y el chavo se puso delante de ella. «Corre, Chilindrina», gritó. Pero fue demasiado tarde. Patty se lanzó sobre ellos. Y horas después, los adultos regresaron a la vecindad. Sus rostros reflejaban una tristeza profunda. Kiko no había logrado sobrevivir. Había perdido demasiada sangre antes de llegar al hospital. Doña Florinda se cubría el rostro con ambas manos, sollozando. «Mi niño. Mi tesoro». Pero entonces, un grito desgarrador retumbó en la vecindad. Gloria cayó de rodillas en el suelo, temblando. Los demás miraron en la dirección de su mirada, y sintieron como la sangre se les helaba en las venas. En el patio de la vecindad, estaban 3 cuerpos inertes. El chavo, la Chilindrina y Patty. Cubiertos de sangre. Con decenas de heridas de cuchillo en el cuerpo. Los adultos corrieron hacia ellos, horrorizados. «¿Qué pasó aquí?», murmuró don Ramón con la voz temblorosa. Pero nadie respondió. Porque nadie había estado ahí. Nadie sabía lo que había sucedido. Solo quedaron 3 cadáveres, y un profundo silencio. Después de eso, los días pasaron. Pero la vecindad ya no era la misma. El eco de las risas infantiles había desaparecido. En su lugar, un silencio pesado lo cubría todo. Y don Ramón, doña Clotilde, doña Florinda y demás miembros de la vecindad, asistieron al entierro de los niños. Cada uno de ellos llevó flores a las tumbas, sin comprender realmente qué había sucedido. Y la policía investigó. Hicieron preguntas. Buscaron explicaciones. Pero nadie supo decir qué ocurrió aquella mañana. No había testigos. No había respuestas. Ni siquiera pistas, ya que el corte del chavo había desaparecido por las puñaladas, y los cortes de Kiko ni siquiera tenían una pista concreta. Solo habían 3 cuerpos apuñalados en el suelo, y un cuerpo con cortes en las muñecas. Era un misterio sin resolver. Y nadie, absolutamente nadie, se enteró de la verdad. Que en aquella mañana aterradora, el chavo, la Chilindrina y Patty habían peleado por su vida. Y todos habían perdido. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...